entonces, como saben, los domingos, por lo menos los 2 domingos intermedios de cada mes. No sé si se oye bien o no. Regular. Sí, no se oye. Es que el otro día me decían que no se veía nada ahí, pero tampoco puedo estar todo el rato mal. Y les decía que todos los domingos a las 12, los domingos intermedios de cada mes, y también los sábados a las 12, hay una especie de charlas de piezas y de temas relacionados de alguna manera con el museo en el que estamos los domingos a las 12 aquí. Y le he puesto ahí como primera diapositiva para que tengan una idea de los textos que son la base de lo que yo voy a intentar comentar ahora aquí esta mañana. Los últimos moriscos, revivencias de la población de origen islámico del Reino de Granada, de Enrique Soria. El libro es interesantísimo, ¿eh? La historia de Granada, acontecimientos y personajes, de Ricardo Villarreal. La huella morisca, Antonio Manuel R. Rodríguez, catedrático de la Universidad de Córdoba. Estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, de Faustino Rodríguez. La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, de Carmen Trillo. La Granada, historia de un país islámico, de Miguel Ladero Quesada. La historia de la rebelión y castigo de los moriscos, de Luis Mármol de Carvajal, quizás sea el texto más antiguo, pero que es la base de todo lo demás que vamos a ir comentando. El reino de Granada tras la conquista castellana, de Rafael Peinado. La Granada morisca, la convivencia legada, etc. Bien, a partir de ahí hace falta, pues, comprobar otro tipo de textos, pero la base de la documentación está exactamente ahí. El tema es la rebelión de las Alpujarras y los últimos moriscos. O sea que vamos a pasar un poco por encima del tema de la... Hay silla aquí. Hay silla aquí. Les decía que vamos a pasar un poco por encima de lo que es la rebelión de la Alpujarra, sin entrar en muchos detalles, porque el otro día, que fue la primera charla que dimos aquí, resulta que hay mucho más tema como para querer comentarlo en una hora. Al final tuve que hacerlo de forma mucho más atropellada y de ninguna manera satisfactoria, porque la verdad es que el tema merece el tiempo que es necesario. Y más de una hora aparte es que uno se cansa, los que están escuchando y los que están hablando. Pero en fin, vamos a intentar llegar a esa aproximación. Es la tercera charla, porque veo gente que suele venir, ha estado en las anteriores charlas conmigo, pues que tienen una relación exacta. La primera, de hace 2 años, era la Granada de Boadí, la Granada de final del siglo XV. La siguiente era la de Garnata a Granada, el cambio desde la Granada musulmana a la Granada cristiana. Pero claro, el año pasado, cuando llegué a mediados del siglo XVI, quedaban montones de cosas por completar. Y la idea era pues, completarla este año hasta la expulsión de los moriscos. En realidad, el fondo del tema es desde mediados del siglo XVI hasta el final. Después resulta que no, porque las últimas investigaciones nos llevan al siglo XVIII, como vamos a ver a través del comentario. Bueno, pues
¿Cómo era la Granada de aquel tiempo? Aquí, en las charlas que se suelen dar los domingos, se habla de la vestimenta, de las comidas, de temas que mis compañeros hacen estupendamente, y no es necesario que yo insista en repetir ese aspecto. Pero que sí es muy importante reconocer que en esa época Granada todavía era un bullicio, con unos centros como la Alcaicería o la calle de Pira o la plaza de Virrambla, donde se mezclaban los artesanos con las tiendas. Es, sin embargo, un momento en el que hay mucho conflicto permanente entre algunos que llegaban como repobladores y otros que estaban aquí posiblemente empezando a temerse lo peor. ¿De acuerdo? Esa sería la Granada de aquel tiempo. Una Granada en el que el poder, como están viendo ahí, estaba dividido igual que en la parte anterior, en el corregidor, el capitán general, que eran los tendillas, ¿verdad? Los tenemos ahí, tenemos una exposición preciosa ahí en la cripta, creo que es. El ayuntamiento, que está representado ahí abajo, ven el ayuntamiento, la madraza, ¿no? La audiencia o chancillería, que es Plaza Nueva, el escudo del ayuntamiento de aquel tiempo. Está puesta esta imagen pequeñita, vamos a ver, consigo ponerla más grande. Ven, esa de esa parte es la iglesia de San Miguel Bajo, y esta es la calle Oidores. He intentado que la fotografía consiga la placa de la calle para que entiendan que en el ayuntamiento de la Madraza, en el 1500, es cuando se acuerda el establecimiento de la audiencia, pero como no está hecho el palacio, donde se hacen los juicios y donde funciona como tal audiencia o chancillería, es en la calle Oidores. Y la calle Oidores es esa del Albaicín. Este sería el primer escudo, el primer sello que tuvo Granada. Cuando empezó a funcionar, recuerdan, con los caballeros 24, ¿no? Vamos a ver si se pasa así, es que a veces no lo entiendo. Otro de los poderes de aquel tiempo claramente es la Inquisición. He querido añadir algunas cosas porque a veces ni siquiera yo lo tenía claro, algunos de los términos que utilizaba la Inquisición en aquel tiempo. Por ejemplo, dice el San Benito, para señalar al reo, se le ponía una especie de hábito con una cruz de San Andrés, que es lo que ustedes saben que en algunas iglesias de Granada en aquel tiempo se colgaban para que la gente que fuera a la misa se diera cuenta de que estaban señalados allí los que eran judaizantes o herejes, ¿de acuerdo? Era un asunto público. Los relajados eran los que eran condenados a muerte, ¿no? Llevaban la aspa de la cruz roja. Ha salido rojo con mayúscula, no sé por qué, parece que es que un apellido, me refiero al color rojo. Eran entregados al tribunal para la muerte. O sea, el tribunal, para lavarse un poco las manos, ¿entienden lo que ellos querían hacer? Juzgan, condenan y después, para no ser ellos los que ejecutan, se los dejaban a los demás que cumplieran. Los relazos eran los reincidentes siendo condenados a muerte. Y los reconciliados eran los admitidos nuevamente como cristianos. Seguimos hablando de Inquisición porque ya en el anterior no me dio suficiente tiempo. Normalmente podían ser condenados a prisión, a galera, a confiscación de bienes, prohibición de ejercer diversos oficios. Además del San Benito y la Coraza, había otros elementos que acompañaban al reo, la exposición del auto de fe, tales como un rosario, cirio penitencial,
en fin. Y lo paseaban también por las calles si hacía falta, ¿no? A lo que la gente le iba tirando cosas. Y cuando iban por la calle hacia el sitio donde lo iban, por ejemplo, a ejecutar, les recuerdo que el quemadero en Granada estaba cerca de la puerta de Elvira, en esa zona. Aquí, el otro día en la procesión, pues, ¿tienen la foto? Esta es una procesión que sale, el otro día de San Jerónimo, que se dice que se llama Las Chías. Lleva delante dos especies de penitentes con unos tambores, o al contrario, dos con unas trompetas y dos con unos tambores. Exactamente esa es la procesión de la Inquisición por las calles, que además servía para pedir dinero a la gente para pagar el entierro de la persona si era ejecutada. Para que comprendan un poco la diversidad de textos que uno puede coger, parece que señalan como Córdoba el sitio donde las penas fueron más fuertes y Granada donde fueron menos, donde fueron menos fuertes las penas de la Inquisición. Saben que la Inquisición la puso oficialmente Carlos I, ¿no? Estamos en el Palacio de Carlos V, pues, bueno, Carlos V puso la Inquisición 1526, aunque funcionaba, la Suprema estaba en Jaén, pero desde años antes funcionaba también en Granada. Y por lo tanto, desde Jaén podía actuar aquí la Inquisición. En principio, para los judíos más bien que para los moriscos, evidentemente, todavía había la intención, la creencia ficticia y engañosa de que todo el mundo era cristiano. Evidentemente, si uno bautiza casi obligatoriamente al personal, no se puede convertir de un día a otro, evidentemente, en cristiano. Bueno, ¿y qué gente había en Granada? No voy a comentar mucho, pero por lo menos estaban los moriscos, bastantes extranjeros, la mayoría de ellos genoveses, y gitanos, que después fueron expulsados pragmática y maltratados durante mucho tiempo, hasta incluso la época de Carlos IV, ¿no? Y más adelante. Pero si nos paramos un poco a hablar de lo que nos interesa, los moriscos, ¿qué sensación habría? Pues la sensación de el miedo, la necesidad de buscarse algo que los dejara tranquilos. Y para estar tranquilos tenían obligatoriamente que buscar la relación con cristianos, que se podía buscar desde muchas formas, como después veremos. Era una lucha permanente por conseguir ser de alguien importante. Y una cosa, era importante, podían hacerlo desde el Boabdil o desde Muley Hacén, porque si eran de élite podían ser perdonados desde la élite musulmana, y también algunos querían descender hasta de Don Pelayo, ¿no? Cuando en realidad ni estamos seguros que estaba, ¿no? Y querían descender del rey Fernando y del que hiciera falta, ¿no? Buscaban el tema de una manera. ¿Y cuál era la manera, la filosofía, la manera de actuar en aquel tiempo en Granada? Pues parece ser que siempre estuvieron en un conflicto, no tuvieron nunca claro qué era lo permitido y lo que no estaba permitido. Y mire que llevaban ya siglos, ¿no? Desde que entraron los musulmanes en el 711, pues todavía había gente en Granada que separaba claramente en la sura número 5 del Corán, que dice que todo lo que se haga todo lo que se sienta placer está bien hecho. Algo así dice en la aleya número 4 de Almeida, que es la sura número 5. Bien, pues por lo visto, los granadinos, el reino de Granada fue casi siempre en conflicto con este tema, como si estuviera prácticamente todo permitido. De ahí que busquemos en los textos que busquemos, resulta que aquí en el reino de Granada prácticamente siempre se bebía vino y prácticamente se utilizaba el hachís para fumar, ¿no? Por ejemplo. Lo que quiero que entiendan es que hubo siempre una mixtura desde la llegada de los primeros musulmanes, junto con la gente que había ya aquí.
porque coincidió muchos tipos, muchas civilizaciones y muchas culturas. Miren, dice, unos intentaron, como descendientes de linajes musulmanes o cristianos, emparentados con la nobleza del castellano, descendientes de reyes nazaríes, descendientes de reyes cristianos, pagando directamente, los que tenían mucho dinero pagaban directamente la limpieza de sangre y la conseguían. Que es lo peor, ¿no? O sea, hacían trampas si hacía falta, pero y conseguían. Los menos creyentes tomaron el apellido de sus señores a cambio de seguir trabajando con ellos. Los señores le daban el apellido. Y en otro tiempo se buscaban apellidos de otros sitios. Si nosotros empezamos a buscar entre los nuestros, pues resulta que parece que la mayoría venimos de asturianos y de cántabros. Pues no, señor. Está claro que son apellidos y cosas compradas. Estaban emparentados con muchas élites granadinas. Yo he buscado una fachada que es preciosísima, que es esta. Ya se me ha ido. ¿La ven? Esa fachada es el Palacio de Abrantes. Está cerca de la alhóndiga de Lleida, del Corral del Carbón. Es una de las fachadas más preciosísimas que nos quedan de tipo gótico, junto a la de Santa Isabel la Real, que está allí en el Albertín. Bueno, no. Y estaban emparentados muchos de ellos con los Abrantes y con los Bragantes. Vamos a ver si consigo poner esto en orden. Seguimos. He puesto algo del habla porque me da la sensación de que en la última charla no quedó el tema claro. En Granada en aquel tiempo, ¿qué mezcla había, no? Pues estaba, por supuesto, ya lo que era el romance, que se mezcló con el árabe. Cada vez el árabe fue consiguiendo más, era la parte del río que llevaba más agua, ya al final es el árabe. ¿Qué dialecto utilizaban? La algarabía. Algar de Occidente, como si fuera el habla de Occidente. ¿Qué intentaron hacer para que aprendieran los demás cristianos? El aljamiado, ¿no? Que consistía en buscar el alifato y ponerle significado, escribirlo en árabe, pero significado de romance. De ahí que hablando es algarabía y escribiendo es el aljamiado, hasta el punto de que se confunden y se creía en algún momento, cuando no eran capaces de traducir, que aquello era un idioma extraño. Igual que parecía extraño la primera simbiosis entre el romance y el árabe, porque hay monedas y lemas en lo que está escrito y no hay nadie capaz de traducirlo, porque lo de menos era la traducción, es que pareciera que aquello era árabe. Bueno, tenemos monedas, vamos a seguir por otra parte para aligerar. He puesto algunos ejemplos de características. Cambiaban la A por la E, la I, la aspiración de la A, de la alicatro, he puesto alicatro ya de fácil, donde decir la L, la L y N, hacer la E, I, el uso abundante del infinitivo, la confusión del género, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En esta situación llegamos a lo que son las causas y las razones de la rebelión. Intenté ayer ponerlo por orden, pero que, en resumen, para que no tengan que intentar leer eso, pues les diré que desde 2 años después, o sea, en 1492, capitulaciones, 1494, empiezan los problemas. Lo primero que se hace es poner una farda para la defensa de la costa. A partir de ahí es prácticamente raro el año en el que no se complica la petición a los moriscos. Así llegamos hasta 1498, por ejemplo, que se expulsan de barrios de Granada y se ponen a vivir, los obligan a vivir en las afueras, lo que les sienta tremendamente mal, lógicamente. A una de las pragmáticas
la más importante que se hizo en la Capilla Real, que ahora comentaremos. 1526, el emperador Carlos busca una junta de teólogos, se reúne en la Capilla Real, el que hace de secretario parece que es don Fernando de los Cobos todavía, y reúne una serie de prelados, el de Guadix, Granada, bien de Toledo, de muchos sitios, y hay unos acuerdos que ya se intentaban poner desde antes, y esos acuerdos, por ejemplo, decían que en 3 años tenían que estar hablando ya castellano, ¿no? Se prohibía hacer contratos en árabe, se prohibía, por ejemplo, los baños, se prohibían y se cerraban los baños. ¿Qué más cosas se prohibían? Bueno, montones de temas relacionados con este asunto de... Lo que quería es que me he ido porque Núñez Muley, un morisco, defendió delante de los reyes, la necesidad de que los moriscos siguieran estando en Granada, ¿no? Y lo defendía diciendo, porque en la Capilla Real decían, es que las mujeres y los hombres se bañan juntos en los baños, ¿no? Entonces él rebatía permanentemente, fue rebatiendo Núñez Muley, uno por uno, todos los puntos en los que se decía. Pero, en fin, la decisión estaba tomada. Pero fíjense en cómo estaba tomada la decisión, que cuando apareció esto, lo aplazaron, ¿no? Dieron 80.000 ducados y en vez de aplicarlo en 1526, se aplicó el 1 de enero de 1567. ¿Qué fue la aplicación de 1567? El principio del estallido, ¿no? El estallido de la rebelión de la Alpujarra. Aquí tienen un resumen de las causas de la rebelión, y hay algo sobre que a mí me interesaría investigar bastante y no sé apenas nada, y es que entre las causas aparece el Concilio de Guadix de 1554, ¿no? Que lo que haría es recoger algunas de las causas de 1526. Sería ya el último toque. Lo último que se puso fue el voto de Santiago. Era que tenían que entregar media fanega de trigo simplemente para la ayuda, ¿no?, a la guerra. Esta es la Capilla Real. Vamos a seguir rápidamente. La llegada de Carlos V pues, tuvo una especial incidencia, efectivamente. Puso la Inquisición y aprobó la pragmática de 1526. Pero no solamente hizo eso. Aquí estamos en una maravilla de palacios ahora mismo, ¿verdad?, que es el Palacio de Carlos V. Le faltan montones de cosas. Su intención era hacer un palacio, como le decimos nosotros los guías a la gente cuando viene, hacer un palacio precioso renacentista, con la intención, puede quizás, de comparar o de existir al mismo tiempo que la maravilla granadina musulmana, que es la Alhambra. Aquí faltan muchas cosas. Si uno ha estado dándose un paseo por Roma, por ejemplo, pues ve que hay estatuas, hay frescos en las bóvedas. Estaba pensado hacerse, Si algún día se hace una charla sobre el Palacio de Carlos V, se sabe hasta algunas de las estatuas que estaban previstas, ¿no?, colocar. Faltan los tapices. Ahora tenemos un Palacio de Carlos V totalmente desnudo, ¿no?, igual que también tenemos una Alhambra desnuda, que había que poner entera de colores, de muebles y de jarrones, por ejemplo. Hizo reformas en la Alhambra, el peinador de la reina, recuerden, que es exactamente de Carlos V. Hubo modificaciones en la catedral. Ya saben que él le sentó muy mal entrar y ver la capilla de enterramiento para los reyes católicos. Y dijo, yo aquí nada, ¿no? Yo quiero un sitio más en condiciones. Buscó a Diego de Siloé y modificó parte de los planos
de una catedral gótica, que es la nuestra, en renacentista, para que la cúpula hiciera al final una girola que sirviera el centro para depositar sus restos. El tiempo, ya saben, que hizo que no se cumpliera ninguna de aquellas cosas. Tuvo demasiados problemas como para eso. Vino en junio, y no estoy seguro, pero creo que se fue en noviembre, más o menos, del mismo año de 1526. Ven cosas que hizo Carlos V y la universidad, ¿no? Que es el edificio de la... ¿Cómo se llama? De la Palacio Obispal, el Palacio de Carlos V, la fachada de la Emperatriz, que es la que estamos viendo aquí. He puesto la Puerta del Perdón como símbolo de Siloé, ¿no? Que de alguna manera modificó el sentido de la catedral, y dentro de la Alhambra, pues aquí se ve el peinador de la reina con los dibujos de Aquiles y de Mainer, que vinieron junto con él, como Castiglioni, Navajiero, Machuca, toda esta gente renacentista de élite vinieron acompañando a Carlos V aquí. Y Granada se convirtió en un momento en la cuna del Renacimiento, porque se concentraron la élite intelectual y humanística de aquella época aquí en Granada. Bien, pues llega el momento de la pragmática, de aplicarla. Se hace un aviso, se pregona por las calles, y en la misa de Nochevieja, en la misa última del año, se avisa de que a partir del día 1 de enero de 1567 se van a aplicar ya las pragmáticas. Carlos, parece ser, estaba dispuesto a seguir aplazando. No así Isabel, su mujer, intentó que sí se aplicaran lo antes posible. Lo que sí dio lugar es a que en muchos sitios, miren, había zonas en Murcia, en Úbeda, parece, en Almería, en Jaén, que se levantaron gente en contra de los problemas de la pragmática, o sea, a favor de los moriscos, porque hay cosas que no se conocen, y si uno mete un poquillo los dedos en gente que, por supuesto, sea investigador de categoría, pues salen a relucir. Había mucha gente a favor de que no pasara la expresión. Ahí tienen Francisco Núñez Moley, que es el que comentaba yo, que en un texto preciso y precioso fue hablar a favor de los moriscos. Alonso de Granada y Venegas, porque él, por supuesto, ya saben que era morisco, si era heredero de los de allá, de Baza, ¿no? Pedro Valencia, hasta seguir, incluso el Quijote, ¿no? Todos hemos leído por lo menos un trozo de Quijote, y entonces nos damos cuenta de que hay una referencia permanente a los moriscos, ¿no? Pero permanente. El diálogo de Ricote, por ejemplo, y si nos vamos ya a Calixto y a Melibea, ¿no? Pues entonces es todo un ejemplo clarísimo de la división que existía en aquel momento en la sociedad a favor de unos y en contra de otros. Porque en muchos sitios estaban totalmente integrados, y entonces había bastantes problemas. En otros mantenían la endogamia de tal manera, cabezones, y entonces eso creaba muchos conflictos. Y empieza la rebelión de la Alpujarra, 1568, está previsto para final de año, pero se anticipan porque el día 23 de diciembre parece que hay una matanza en Coqueira, en la zona del Barranco, y uno de los párrocos informa a Granada diciendo que ha habido una serie de muertos y empieza a funcionar la maquinaria.
No solamente hay eso, sino que muere el capitán Diego Herrera, también en un pueblecito de la Alpujarra, y se pone todo inmediatamente a funcionar. Ya el Tendilla, que es el Tendilla cuarto, no el Tendilla, el gran Tendilla de la... es el que inmediatamente reúne las tropas, tendría en Granada unos 3.000 o 4.000 soldados, organiza la ciudad, vienen desde fuera Fará, intentando que se sume el Albaicín a la rebelión, intentando que se sume la Vega, intentando que se sume Granada, pero dicen que no. Y esto es muy importante, porque después si se pretende justificar los comportamientos posteriores, no se puede decir que todos estaban dispuestos a ir a la guerra, de ninguna manera. Los que estaban más apartados, los que estaban en la Alpujarra, que las medidas de asimilismo llegaban con mucha más dificultad, ¿no? Y la cultura entonces era muy difícil de entregar, son los primeros que sí se levantaban. Si se levantaba el cabecilla del pueblo, pues todos lo seguían. Era por linaje. Otra vez tenemos este tropicio, ¿no? Y en realidad entonces la guerra se desarrolla en la serranía de Ronda, en la parte de Málaga sobre todo, en lo que es la Alpujarra que decimos nosotros de Almería y la Alpujarra granadina. Ahí es donde está normalmente el conflicto. El conflicto de parte morisca es una pequeña guerra de guerrillas en la que se tienen que hacer una idea, que un día tomaban, por ejemplo, caviar y 3 días más tarde lo tomaban los contrarios. ¿De acuerdo? Exactamente eso era el funcionamiento. Número de soldados, para que tengan una idea, bastante difícil de averiguar. Bastante difícil de averiguar. Hay unos datos, ya les he dicho que Tendilla tendría unos 3.000 o 4.000 aquí. Se sabe que en la batalla de Galera, que tuvo también Tendilla, habría unos 13.000, y que con don Juan de Austria, hermano de Felipe II, habría unos 14.000 soldados. De parte morisca es imposible calcular. Sí hay algunos datos de Mármol. Mármol es el que va con más detalle, porque estudia detalle a detalle, de que los que estaban intentando la guerra morisca no llegaba a 24.000 como mucho. 24.000 quiere decir no que hubiera un ejército con 24.000 soldados, sino que había 24.000 personas que de alguna manera estaban dispuestas a levantarse. Bien, ¿y qué pasa con la Alpujarra? Miren, la Alpujarra tenemos datos de población muy anteriores al califato. Pero, por ejemplo, desde el siglo XI ya hay datos de problemas dentro de la Alpujarra como una tierra independiente en muchos aspectos. Lo que llamamos nosotros Taas, esas Taas que Ibn al-Khatib estudia y presenta en el siglo XIV, esas Taas que eran la organización de territorio, era una organización territorial y administrativa, que comprendía, por ejemplo, en algunos casos, los barrancos transversales que hay en la sierra con el nombre y después varias alquerías, muchas. Antes se llamó Aïssa y antes se llamó Aqui, pero al final, el siglo XIV, insisto, se llama Taá y se utiliza de esta manera, para poder gobernar la Alpujarra. Después pierde el valor administrativo, pero sí llega el nombre de Taá hasta el siglo XVIII. Incluso ahora sale en el periódico y dice la Taá, y además sale equivocado. Porque, por ejemplo, ponen Taá de Pitres, pues no. Porque, por ejemplo, en este caso de Pitres corresponde a una alquería. Exactamente, es una alquería. Estupendo. Exactamente es lo que estaba sucediendo en el ejemplo. Aquí están, ¿ven? Órgiva, Boqueira, Ferreira, Cubila, Eugíjar, Andaral, Lucha, Agurduy, Marchena, etcétera, etcétera. Esas sí son las.
Esas son las tajas. La taja o la tajá, que muchas veces se dice, ¿no? Que cada uno que lo diga como crea oportuno. Lo que sí es, aparte, un sitio preciosísimo, ¿no? Y ahí tenemos algunos datos de la guerra. No quería poner, porque de todas maneras se olvida, ¿no? Se olvida, ¿no? En el 68, en diciembre, de la rebelión, ¿verdad? En el 69, Mondéjar prepara la ciudad y las tropas. Es la insurrección general. Aumentan los crímenes por ambos bandos. Abel Omeya es asesinado en octubre y comienza a cambiar la guerra. Y es elegido Abel Oboy. Ya saben que Abel Omeya, Abel Oboy, uno de los amigos de Monfí, lo pillaron en la hogar del Andará y lo asesinaron. Dice la crónica de Mármol que cogieron una cuerda, él dijo que tenía que estar vestido de rey, lo dejaron que se pusiera su traje púrpura, los adornos que correspondían a ser rey de la Alpujarra, rey de los moriscos, y que uno tirando de un lado y de otro, le pusieron la cuerda al cuello y tirando de una parte y de otra lo asesinaron, ¿no? Y pasó a ser el jefe de la rebelión, pues Abengoboy. Después ya, en el año 70, se entablan negociaciones para la rendición y se envían varias misivas. Miren, recuerdan a Alonso del Castillo. Alonso del Castillo era un morisco que sabía perfectamente castellano y siempre que había algún problema lo buscaban para traducir, ¿eh? Entonces escribió muchos documentos como si fueran jofores, ¿no? Para decirle a los que estaban levantando que se rindieran, intentando decirles que hasta la suerte la tenían en contra, que no dudaran en presentarse, porque además le iban a quitar los castigos, etc. Me he acordado de Alonso del Castillo porque saben que es el que estudia los libros púmbleos del Albaicín, del Sacromonte, ¿no? Uno de los que parece que es uno de los que interviene, en este. Miren, don Juan de Austria, que vino en el 69, llega a Granada en abril, pero sin embargo hasta 7 meses más tarde no empieza a guerrear. Una cosa muy extraña, ¿no? Porque no sé qué hacían, si de verdad había una guerra tan importante en la Alpujarra, tanto tiempo en Granada, ¿no? De Juan de Austria conocen perfectamente su fama de mujeriego y de fiestero, y efectivamente pues puede que estuviera de fiesta en Granada desde abril hasta que decidió salir con sus tropas hasta un sitio. La mitad de la Alpujarra se la dividieron para Juan de Austria y la otra mitad para César, para Marqués de Vélez, Marqués de Arcos, etc. ¿Verdad? Porque ayer vino alguien de Madrid que había estado viendo el Escorial. ¿Quién es? Donde está el mausoleo del Escorial, donde está Juan de Austria, ¿verdad? Sigue habiendo todavía mujeres enamoradas de este hombre y que van, se suben y le dan un beso a un mausoleo. Y la parte del beso está muy desgastada. Yo digo, no toquéis las piezas del museo, porque fijarse lo que le ha pasado a Juan de Austria, que está perdiendo el labio, ¿no? El labio del sitio que cuesta menos dificultad para besarlo, ¿no? Claro. Pues sigue viendo gente, ¿eh? Pues muy bien. Dice la casa de Abel Omeya en Narida. Es una casa que es de Abel Omeya, Caviar. En Caviar y Narida, y en Bernard fue donde fue coronado Abel Omeya, La familia de allí, los Valorín, que eran familia suya, lo revistieron. Fue asesinado en el Alcalá. Después Abel Oboy fue asesinado en 1571, y Zaguera, al fin de Caviar, murió. Esto no se le ocurre aprenderse. Qué pueblo más precioso, ¿verdad? Sí.
Dice, de las cartas de Tendilla, de los archivos de Simancas y de la Real Chancillería de Granada, se pueden reconstruir secuencias de resistencia y asaltos y cosas sobre la guerra. Más personajes que intervienen en la guerra, supuesto Abengobo, que es esto. Abengomedia. Y ahí hay, en esos escritos, que no quiero por aligerar el tema, lo que está escrito es el nombre, están hasta los nombres de los alguaciles que tenía cada uno de los pueblos, porque es muy importante. El nombre de los alguaciles hizo que en muchos sitios se levantaran y en otros no, y que pasaran cosas, pasaran asesinatos o no hubiese. Aquí, ¿ven? ¿Cuál es el Juan de Austria? Pues el más guapo, evidentemente, ¿no? Estos personajes forman parte de la historia que yo estoy contando, ¿no? Como reyes de aquella época. Carlos I, que murió a los 58 años, estuvo gobernando del 16 hasta el 56. Felipe II, desde el 27 hasta el 98, que murió, estuvo desde el 56 hasta que murió. Felipe III, desde el 98 a 1621, y estuvo desde el 98 hasta el 98. Y Juan de Austria, del 45 al 38, no gobernó. Gobernó en los sitios de diversión. Y era un excelente militar y un excelente estratega. Miren, si miramos, por ejemplo, este mapa, que hacemos así, que me enseñó Andrea, que es la señorita que está grabando, pues, si yo hago así, pues no, ya no. Vamos a buscar el mapa, Yo tengo que pararme, digo, no vaya que diga todo el mundo de irse. Pincha abajo. Okay. Ya está, perfecto. Bien. Acabo de coger un lápiz. Entonces, Juan de Austria hizo lo siguiente. ¿Ven? Se va pintando, que yo no lo veo. ¿Ven? Por esta zona, va por aquí, veis el río Almanzora. Pues bien, toda esa zona fue la que fue don Juan de Austria conquistando. El de los Vélez prácticamente hizo esto, hacia la frontera, por aquí, con la parte de Murcia. El conde, el duque de Arcos, fue hacia la zona de Ronda. Y Requesén hasta la zona de la costa. Resumiendo mucho, porque si tuviera que dar una charla, pues habría que ir sitio por sitio, ¿no? Diciendo toda la parte más cercana, este círculo, es el que manejaba Tendilla. Por cierto, antes de que pase más adelante, Juan de Austria, cuando llegó aquí, lo que más le asombró era la permanente disputa entre los Vélez, César, etcétera, etcétera, y Tendilla. No comprendía cómo en una situación de guerra podían estar ellos en total desacuerdo. Pero, como los políticos dicen esta señora. Aprovechando este mapa, llega el momento de final de la guerra, ¿no? 1570. Termina la guerra y empiezan los decretos de expulsión, ¿no? Pues sí, uno de los momentos más tristes y quizás más vergonzosos de nuestra historia es la expulsión de los moriscos. Pues llega el momento ese.
Y digo que aprovechando este mapa para que vean la dirección que tomaban los grupos, en general, en general. Desde esta zona salieron buscando la parte de Albacete, posiblemente unos 21.000 exiliados, aproximadamente. Desde esta parte de aquí salieron en dirección a Toledo, algunos textos ponen unos 12.000, 21, 12.000. Otros tantos salieron desde toda la parte de Málaga, dirección Córdoba, posiblemente a lo mejor entre 7.000, 8.000 o 10.000, porque es que dependiendo del autor, para que tengan una idea, Ortiz y Vicent dicen que aproximadamente unos 80.000. No sé si se están pasando o no se están pasando, pero que son, ya saben que son estudiosos actuales, ¿no? Ya Ortiz no, pero Vicent, pues lo tenemos un día sí y otro no ahí en la biblioteca de la Alhambra, averiguando datos. Y desde Almería, desde esta zona, precisamente en barco van, aquí me meto que no sé por qué el barco no puede andar por la tierra, tiene que ir por aquí, pero van a Guadalquivir hasta Sevilla, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que los de Sevilla se van hacia Extremadura y hacia Galicia. Los del centro van en dirección, casi todos, la parte más cercana de Castilla, toda la parte más cercana, sobre todo Toledo, etc. Y esta parte de aquí, pues en dirección a Albacete. Algunos después llegan a Ciudad Real. Por la parte esta se llega a Segovia, Salamanca, etc. O sea, una España, una península totalmente llena de moriscos, como decía algún autor. Es que se llenó entera de moriscos, efectivamente. Eso irá así. Cuando quieran preguntarme algo. Que la expulsión se hacía fuera de Andalucía, digamos, no era fuera del país. La idea era fuera de Andalucía porque se temía la vuelta, y porque ahora se está demostrando de que estaban totalmente equivocados, de que era un fracaso, porque después sigue habiendo. Aparte de que permitieron ellos, el Estado tenía tal necesidad, los gobiernos tenían tal necesidad de dinero que estaban dispuestos a, ya les dije antes, compraban la limpieza de sangre y se lo aceptaban sabiendo que no. Es que necesitaban el dinero. Esa pequeña contradicción. Por eso en los momentos de revueltas, para que se cumplieran las pragmáticas de expulsión, había mucha gente que estaba totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque lo mismo que había sitios donde tu vecino, a lo mejor era un morisco que estaba hasta las narices de él, por decirlo de alguna manera, pues en otro sitio a lo mejor había una buena relación. Igual que puede haber una perfecta relación, que muchas veces la relación es buena dependiendo incluso del nivel económico o del aspecto, a lo mejor, quizás. Pues eso pasaba. Tampoco no hay que darle muchas vueltas al tema, porque habría de todos los tipos. Y cuando llega la hora de expulsión, pues si van a confiscar los bienes, pues que nos viene perfecto. Y si yo chincho aquí y puedo yo cogerle las tierras a estas, pues bienvenida, que para eso gané la guerra, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esas posiciones, es desde las que conviene analizar las cosas desde la lógica, desde el razonamiento. ¿Lo ven? Ortiz sale con 80 o 60.000 he puesto. Los 60.000 lo he añadido yo porque no me salen números, porque si me salen los números que ellos dan, resulta que había 80.000 muertos en la Alpujarra, y son demasiados. Honestamente, yo creo que de verdadera guerra, de verdadera rebelión, hubo un año, que sería el 70, no, perdón, el 69, 1569, y en un año tantos muertos. Vamos a suponer que hay en el Reino de Granada 160.000 personas, por ejemplo,
Y si hay 160.000, estoy hablando de una época, de la época de Boadilla había 300.000, no, estoy hablando de después, había 160, pues quiere decir que si 80 echaron, quiere decir que los otros murieron o no los echaron a todos. Pueden pensar lo que quieran, ¿no? Yo creo que murieron menos y se quedaron muchos más de los que ellos creían que se quedaron, ¿no? Porque si no, no salen nunca los datos. Vamos a intentar. Mientras les digo que la expulsión no es toda en 1570, sino que en 1569 ya hay salidas, Los moriscos de Paces, ¿les suena ese nombre? Los moriscos de Paces eran aquellos que se llevaban perfectamente bien con los cristianos, pero que convenía para evitarles problemas expulsarlos. A esos se le hizo una legislación especial y se les pagaron las cosas para que pudieran irse. O sea, dijeron, no te preocupes, te vamos a echar, pero te vamos a comprar las cosas, ¿no? Entonces los obligaron, les dieron su dinero y pudieron, aunque después creo que tenían problemas en la hora de la salida. Cuando salían les ponían las dificultades. De repoblación, antes de que me pase, que ya saben lo que me pasó el otro día, llega la hora de irnos y tengo que cortar sin terminar. En cuanto a la repoblación, unas 47.657 personas, de las que conocemos el origen de 8.535 familias, es los que vinieron. Normalmente, la mayor parte de los que vinieron no tuvieron que caminar más de 200 kilómetros. O sea, los que vinieron eran de sitios cercanos. Miren, un 10% de Andalucía Oriental, un 34% de la Bética, un 25% de Castilla, o sea, de la Castilla más cercana, un 8% de Valencia y un 20% del resto aproximadamente. Esta es la expulsión general, la expulsión de España. Esto no es el tema, pero para que tengan los datos aquí, ¿no? Fíjense de Valencia qué cantidad de personas salieron entre 1609 y 1600. Aquí, para que entiendan el tema, nosotros estamos en Granada y es 1570 cuando hay que expulsarlo, ¿no? Y esto es lo que se expulsan al final. O sea, 1570 se expulsan los que he comentado en el mapa. Pero después harían un recuento y dirían, vamos a echar otros 2000, ¿no? Entonces aprovechan para expulsarse. Bien, a la hora de la repoblación se da prioridad de repoblación a la Alpujarra, porque al ser la guerra allí es donde necesitan más gente. De tal manera que se hacen una serie de memoriales y de pragmáticas, de leyes, que van todas encaminadas a facilitarle a la gente que se vaya a la Alpujarra. De tal manera que en la última de ellas, de 1571, lo que dice es que las heredades, viñas, huertos, arboledas serían de propiedad perpetua, para sí y para los herederos. Empiezan dejándolo por unos años, hasta que ven que si no la gente no se va y les facilitan a tope que se lleguen aquí. Las familias sí repoblaron en parte la Alpujarra, pero muy en parte. Desde la expulsión, como dice Alcántara, lo que hay es el silencio de la soledad en todo el reino de Granada. No hay gente. Además, coincide luego más adelante, ustedes saben, con las pestes. Una de las pestes, que fue de 1648 por ahí, a Granada se salvó. Pero, por ejemplo, en Huelva o en Castilla, en Sevilla y esa zona, en Huelva prácticamente la mayoría de la gente murió. Y la de Granada de 1660 y tanto, también hubo montones de que se perdieron.
perdió una cantidad de habitantes por la expulsión y por eso, ¿no? Por las enfermedades. Zonas de repoblación, pues aquí hay muchas zonas de repoblación. La parte que más se repoblaba es la zona de cereales. Yo he puesto, evidentemente, en las fotos de zonas que sí que se repoblaban y son zonas de 1000 tierras, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, una parte de zona de cereales que ahora ya es oliva, que es de la zona de Indayo-Altilla, ¿eh? Aquí se ve, por ejemplo, un Morela de Bajo, ¿no? Aquí se ve la parte de Baza. Pues toda esa zona es la que se iba repoblando. Les daban casa, ¿eh? Y parte de terreno. Hay algunos datos muy interesantes de sitios que después protestan los repobladores porque llegan y faltan casas, ¿no? Y mirando en los archivos se puede localizar exactamente en cada pueblo cuánta gente llegó. Bueno, familias moriscas de grandes fortunas. Bueno, esto que ya, no sé si, Andrea, si se me han saltado cosas. Bueno, pues vamos entonces por aquí. Miren, de los, ¿qué moriscos son los que se quedaron en Granada? Varios grupos, varios grupos totalmente distintos. Saben que yo dije en el último tema, cuando estuvimos aquí, pues que eran los colaboracionistas los que se quedaron, las grandes familias, los que ayudaron a los reyes, los Muley, los Zegrí, los Benajara, los Belvis, los Albís de Almería, los Enríquez de la zona de Baza. Toda esa gente se quedó aquí con autorización para quedarse. Aparte de ese grupo, se quedaron también aquí, pues, un gran número de jornaleros, de agricultores, que se fueron mezclando hasta desaparecer, ¿no? Y que no pudieron ser expulsados, los que consiguieron salvarse. Una élite, que hemos nombrado antes, una gente de clase social baja que consiguió ir colocándose. Y en los pueblos, las élites de los pueblos cercanos, que en un tiempo tuvieron mucho poder local, consiguieron hacerse de amigos bastantes más, evidentemente bastantes más. Pero además resulta una cosa, que las últimas investigaciones, y es por lo que aparece familias moriscas de grandes fortunas, las últimas investigaciones de Enrique Soria, señalan que aquí que se hizo en el mismo sitio de la Inquisición, en la iglesia del convento de los mercenarios cazados, en la plaza de Ramos, cada sitio. Y estos son los nombres y apellidos de moriscos. Por supuesto, ninguno se llama con nombre árabe. Sánchez, González, Rodríguez, Pérez, Cabrera, todos somos de esa época. Curiosamente, tendríamos que venir entonces todos, como dijimos al principio, de Asturias o de Cantabria, en un sitio donde ni siquiera se celebran apenas la onomástica. ¿Saben por qué la celebramos aquí más que los cumpleaños? Porque hemos estado tantos años acostumbrados a tener que aparentar que celebramos San José y San Antonio, ¿no? Allí, que es de donde hemos copiado nosotros, no necesitan hacerlo porque allí no llegamos. Esta llega en 3 años, llega hasta aquí. Creerse en otro mundo es distinto. Vamos a suponer que España tenía en aquella época 7 millones de personas y de las 7 millones de personas suponemos que entran, primero entraron 25.000 o por ahí 23.000 con Muza y Tarí, no me acuerdo bien, y más adelante llegaron hasta entrar otras 200.000. No entra gente suficiente como para que todo se convierta en... Ya estamos acabando. Mire con qué frase se puede resumir lo que hemos estado diciendo. Dice, no es en la casa, amén.
en la calle Comino. Parecer antes que ser. Ese es el tema que estamos tratando. El que tiene padrino se bautiza. El que tenía dinero era cristiano. Hoy también, ¿no? Escudos pintan escudos, tocados, dan tocados, decía Congo. El que tiene moro tiene oro, porque lo tenía a su disposición. Y ese le daba el apellido y lo salvaba. El Santiago Matamoros, pues es una referencia. Los amores de Navarra son buenos, pero son caros. ¿Saben dónde cantan eso todavía? En el Albaicín. Que ponerse un apellido vale la pena. La mala leche, ya saben que viene de las mujeres moriscas que tenían que amamantar, por ejemplo, a niños, y después se echaban en cara entre aunque fueran moriscos, se llamaban ya de cristianos, decían, tú tienes mala leche, que no sé yo. El reino de Granada, rico y poblado, sostuvo la tranquilidad de las soledades en una frase de Arcano. Hasta hacer de la mentira verdad. Ese ha sido un poco el sistema. ¿Y tú de quién eres y quién se ha muerto? Había que saber de quién fue. Decíamos, se prohibieron los apodos. No sé si lo dije. Prohibieron los apodos en la pragmática. Cuando esa es la leyenda viva de la familia. La alcurnia que se llama, la cunia. Que de cunia viene alcurnia. Pues es ese tema. Querían saber quién era tu padre, y la gente sigue llegando a los pueblos nuestros y mira el libro de Pésame, incluso leyendo el apellido y el nombre, dice, ¿quién se ha muerto? Nadie sabe, porque todo el mundo se conoce por el apellido, no sabe el nombre de la gente. El apodo, eso. Que te den morcilla, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Que te den morcilla, Por el... ¿A qué puesto es? Que te den morcilla es que lo oí aquí. Una señora haciendo una visita me dijo, también lo de que te den morcilla. Porque era como un castigo de que era cosa que no podían comer. Como no podían comer, le decían que te den morcilla. Darle a comer morcilla. Bueno, yo ya con esto terminaba, pero sí quería pues comentarle una cosa. Miren, la huella morisca no se puede borrar de ninguna manera. Quedan señales de sobra. Miren, las bodas que se siguen celebrando y se celebraban son muy parecidas a las procesiones que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Es que yo quisiera leérselo. ¿Quieren que les lea muchas cosas de ese tipo? Bueno, les digo dos. El agarejo. ¿Saben lo que es el agarejo? Eso que se hacía, que se bajaba los pantalones a los niños y se echaba tierrecilla y se hacían cosas. ¿Saben para qué se hace eso? ¿De dónde viene? De averiguar si tenía la circuncisión o no. A ver si era morisco o no morisco. Lo de abrir todas las puertas de las casas y hacerlo de vez en cuando en viernes o en sábado. Airear. Eso es una señal de demostrar que uno es un cristiano como una casa y que tiene tendidas puestas las morcillas y los chorizos si hace falta a la entrada. Cuando yo veía a mi padre lavarse y hacía y se echaba por aquí y por la oído, yo ya no me lavo así, pero es una ablución morisca. Hay montones de señales y señales en todas las partes por donde quedan todavía moriscos. Y todavía hay una manera de, por lo menos, de respetar la historia, porque hay un artículo, el artículo 22.1 del Código Civil habla de la facilidad para racionalizarse de sudamericanos, filipinos, judíos, desde Franco. Pues de vez en cuando, si no pasa nada, si añaden alguna vez y de moriscos, porque todos no serían malos, ¿no? Y porque puede que la mitad de nuestros antepasados, ya hemos visto que lo del apellido no tiene nada que ver, ¿eh? Pues podrían también ser, y habría de todos los tipos. Pues el Código Civil sigue funcionando de esta manera. Y les quería decir, ¿cómo se va a perder la huella? Miren, por aquí pasaron
la Hispania romana, la Hispania visigoda, por ejemplo, la Hispania de Al-Ándalus, los de los Borbones, los Austrias, la Constitución, etcétera, etcétera. El periodo de más extensión de las civilizaciones corresponde a este. Porque miren, los romanos tuvieron 6 siglos, desde menos 200 a.C. hasta 400, desde el 711 hasta el 1492, y es mentira, pues ya sabemos que es hasta 1614, y es mentira lo de 1614, porque hemos visto que sigue hasta el siglo XVIII. Lo que pasa es que las civilizaciones ni las culturas no se pueden ni derogar como las leyes, ni derrocar como los gobiernos, ni se mueren como las mariposas de un día para otro, sino que es un asunto de vida y de permanencia. Así que todo aquello de un tiempo, porque yo me acuerdo de mi enciclopedia, ¿no? Lo de católico hoy y español, cuando tenía que ser católico o español, por ejemplo, pues todo eso que es respetabilísimo para todo el mundo, pues una cosa que no es. Porque el hecho del exilio y la exaltación de la concreción, como se ha hecho a veces en el Estado, que es el intento de rechazo a la tolerancia, que se ha basado en eso, es un peligro tremendo, porque obligó a muchos a morir, a otros los expulsó, y a casi todos, supongo yo, que los mataría de pena, ¿no? de ver lo que estaba pasando, ¿no? O sea que ese es un asunto muy delicado. Y ya para terminar, les voy a leer lo que pone ahí de Federico García Lorca, que dice: yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que llevamos todos dentro. Así que muchas gracias, y ya es la hora de la cerveza.